El teléfono sonó a las 4:12. Era la Guardia Civil. La voz al otro lado de la línea sonaba metálica. Estaba ahogada por el ruido de la lluvia contra el cristal de mi clínica. Me dijeron que mi marido estaba en urgencias. Hubo un accidente en la carretera de la costa. Y me dijeron que no estaba solo en el coche. El pequeño frasco de cristal oscuro que contenía aceite esencial de lavanda resbaló de mis dedos. Chocó contra el suelo de madera de roble y se hizo añicos. El líquido se derramó, esparciendo un olor dulce y penetrante por toda la sala de masajes. Era un aroma diseñado para calmar, para relajar los músculos tensos de mis clientas. Pero en ese instante, el olor a lavanda se convirtió en el aroma del terror. Mi mano libre voló instintivamente hacia mi vientre hinchado. 31 semanas de embarazo. Mi pequeña Alba dio una patada suave contra mi palma. Ella estaba completamente ajena al hecho de que nuestro mundo acababa de fracturarse para siempre. El agente de la Guardia Civil seguía hablando, pero sus palabras llegaban a mí como si estuviera bajo el agua. Mencionó el hospital comarcal. Mencionó un derrape en la curva del Faro Viejo. Mencionó que el coche había chocado contra el muro de piedra que separaba la carretera del acantilado. Le pregunté si Mateo estaba vivo. Mi propia voz sonó extraña, ronca, como si perteneciera a otra mujer. El agente hizo una pausa que duró una eternidad. Me dijo que sí, que estaba vivo, pero que debía ir al hospital de inmediato. No me dio detalles sobre la otra persona en el vehículo. Y yo, en mi pánico ciego, no pregunté. Colgué el teléfono y me quedé paralizada en el centro de mi clínica, brisa y piel. Este lugar era mi santuario. Lo había construido con mis propias manos, con mis ahorros, con años de esfuerzo. Era un refugio de calidez y solidaridad femenina en medio de nuestro pueblo. Puerto de Brumas es un lugar de dos caras. En verano, es una mentira brillante y ruidosa. Se llena de turistas adinerados que llegan desde Madrid en sus coches de lujo. Los restaurantes del puerto se llenan de gente comiendo marisco caro y bebiendo vino blanco frío. Los yates blancos se mecen en el agua tranquila bajo un sol que parece no acabar nunca. Pero en noviembre, Puerto de Brumas se desnuda y muestra su verdadera alma. El verano es una ilusión, pero el invierno gallego es la única verdad. Las borrascas atlánticas azotan la costa sin piedad. La lluvia helada cae de lado, empujada por vientos que hacen crujir los tejados. El cielo se vuelve de un gris profundo y asfixiante que se funde con el color del mar embravecido. Es un clima que forja el carácter de la gente de aquí. Un estoicismo silencioso, una resistencia matriarcal donde las mujeres aprenden a soportar, a sobrevivir y a reconstruir en silencio. Apagué las luces de la clínica con manos temblorosas. Cerré la puerta con llave y salí a la calle empedrada. El viento helado me golpeó la cara al instante, mezclándose con mis lágrimas. Caminé con dificultad hacia mi coche, sintiendo el peso de mi vientre en cada paso. El trayecto hasta el hospital comarcal duraba apenas 20 minutos, pero aquella tarde pareció durar una vida entera. Encendí el motor, y los limpiaparabrisas comenzaron a batir frenéticamente contra el cristal. El sonido rítmico de las escobillas parecía marcar el latido desbocado de mi propio corazón. Mientras conducía por la carretera costera, la oscuridad de la tarde de noviembre empezó a devorarlo todo. Las luces de mis faros apenas lograban perforar la densa cortina de lluvia. Mis pensamientos volaban hacia Mateo. 23 años juntos. Éramos la historia perfecta del pueblo, la pareja que todos daban por sentada. Nos conocimos cuando éramos unos niños que corrían por las playas de arena fría. Nos dimos el primer beso a los 15 años, escondidos detrás de las casetas de los pescadores. Nos casamos a los 24, en una iglesia pequeña con vistas al mar. Recuerdo a Javier, su compañero de trabajo, levantando su copa en nuestra boda. Javier brindó por nuestra lealtad, por nuestro amor inquebrantable. Construimos una vida en una casa de piedra de color amarillo pálido, cerca de los acantilados. Teníamos a Gael, nuestro gato gris de 17 años. Gael tenía un ojo nublado por las cataratas y pasaba los inviernos durmiendo sobre la rejilla de la calefacción. Éramos una familia, o al menos, el boceto de una, pero el camino hasta este embarazo no había sido fácil. Había estado marcado por la sangre, el dolor y un silencio sepulcral. Sobreviví a 2 abortos espontáneos. El primero me destrozó a las 10 semanas. El segundo me rompió el alma a las 16 semanas, cuando ya habíamos escuchado el latido. Cada pérdida dejó una cicatriz invisible en las paredes de nuestra casa de piedra. Yo lloraba en el suelo del baño, sintiendo que mi cuerpo era una tumba. Y Mateo, mi marido, el hombre que debía sostenerme, simplemente se retiraba,
Él se escondía detrás de sus párpados cerrados. No soportaba el dolor. No sabía cómo lidiar con la tristeza profunda. Era un cobarde emocional que siempre elegía el camino de menor resistencia. Pero yo lo perdonaba, porque pensaba que esa era su forma de sufrir. Pensaba que su silencio era respeto, cuando en realidad era pura ausencia. Ahora, con 31 semanas de embarazo, el terror a perder a esta niña me paralizaba. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Le supliqué a Dios, al universo, al mar embravecido que golpeaba las rocas a mi derecha. Le pedí que Mateo estuviera bien. Le pedí que el estrés de este accidente no me hiciera perder a Alba. No podría soportar un tercer funeral silencioso en mi propio cuerpo. Pero mientras conducía, un pensamiento oscuro y venenoso empezó a filtrarse en mi mente. Un pensamiento que había estado intentando enterrar durante semanas. Octubre. El mes pasado había sido extraño. Mateo es el director de operaciones en el puerto deportivo. Su trabajo siempre ha sido exigente, lidiando con los dueños de los barcos, los mantenimientos y las tormentas. Pero en octubre algo cambió. Empezó a llegar a casa mucho más tarde de lo habitual. Decía que estaban haciendo un inventario de invierno, preparando las instalaciones para los meses duros. Yo le preparaba la cena y la dejaba en el horno para que no se enfriara. Cuando por fin entraba por la puerta, traía consigo un olor diferente. No era perfume de mujer. No era nada tan obvio como el carmín en el cuello de una camisa. Era una energía distinta, una distancia fría. Se duchaba inmediatamente, alegando que olía a gasoil y a salitre. Y luego estaba el teléfono. Su teléfono móvil, que antes siempre estaba tirado en cualquier parte del sofá, ahora vivía pegado a su mano. Cuando lo dejaba sobre la isla de la cocina, siempre lo ponía boca abajo. Siempre. Una noche, me desperté de madrugada para ir al baño. La luz de la pantalla de su teléfono iluminaba la mesita de noche en la oscuridad. Él estaba profundamente dormido, dándome la espalda. Vi que había recibido un mensaje, pero la pantalla estaba bloqueada y no mostraba el remitente. A la mañana siguiente, le pregunté de manera casual quién le escribía a las 3 de la mañana. Él ni siquiera me miró a los ojos. Sirvió su café con una calma ensayada y dijo que era el grupo de emergencias del puerto. Dijo que una de las amarras del muelle sur se había soltado por el viento. Sonaba tan lógico, tan aburrido, que me sentí estúpida por dudar. Fue por esos días, cuando mencionó su nombre por primera vez. Lucía. Dijo que era una nueva empleada, contratada temporalmente para ayudar con el papeleo del inventario de invierno. Lo dijo mientras miraba el telediario, con una indiferencia tan perfectamente calculada que casi me engaña. Pero las mujeres tenemos un instinto primitivo, un radar para el peligro que se afila cuando estamos embarazadas. La forma en que pronunció las vocales de su nombre, la forma en que su mandíbula se tensó 1 milímetro. Algo en mi interior se encogió. La ansiedad empezó a devorarme por dentro. No podía dormir, no podía comer bien. Fui a ver a Carmen, mi psicóloga. Me senté en su cómodo sofá de terciopelo verde y me eché a llorar. Le dije que me estaba volviendo loca. Le conté lo del teléfono boca abajo, las horas extras, el nombre de Lucía flotando en el aire de mi cocina. Carmen me escuchó con su habitual calma objetiva. Me ofreció un pañuelo de papel y me habló con voz suave. Me dijo que era normal sentir miedo. Me explicó que, después de 2 pérdidas traumáticas, mi mente estaba hipervigilante. Dijo que la ansiedad del embarazo me estaba haciendo buscar amenazas donde probablemente no las había. Me convenció de que estaba proyectando mi miedo a perder el control sobre mi matrimonio. Y yo le creí. Quería creerle con tanta desesperación que ahogué mi propio instinto. Me convencí a mí misma de que Mateo era un buen hombre, un hombre cansado que trabajaba duro para nuestra familia. Me castigué por dudar de él. Un frenazo brusco me devolvió al presente. Había llegado al hospital comarcal. Aparqué el coche de cualquier manera en la zona de urgencias, sin importarme si bloqueaba el paso. Salí a la lluvia torrencial y corrí hacia las puertas automáticas de cristal. El contraste entre el frío de la calle y el calor artificial del hospital me mareó. Las luces fluorescentes del techo zumbaban como insectos furiosos. El olor a antiséptico, a lejía y a café rancio me golpeó el estómago, provocándome una náusea violenta. Me acerqué al mostrador de recepción, empapada, temblando, sosteniendo mi vientre. La enfermera detrás del cristal me miró con una mezcla de lástima y alarma. Le di el nombre de mi marido. Ella tecleó algo en su ordenador y frunció el ceño. Me pidió que tomara asiento en la sala de espera, que un médico vendría a hablar conmigo enseguida. Esa frase es la que nadie quiere escuchar en un hospital. Si todo está bien,
Te dicen en qué habitación está. Si te piden que te sientes a esperar a un médico, es que el mundo se ha acabado. Me dejé caer en una silla de plástico azul. El tiempo se deformó. Los segundos caían lentos y pesados como gotas de plomo. Finalmente, un médico joven con un pijama quirúrgico verde se acercó a mí. Miró mi vientre enorme antes de mirarme a los ojos. Su expresión era grave, profesional, pero con un toque de compasión que me aterrorizó. Me preguntó si yo era la esposa de Mateo. Asentí, incapaz de articular palabra. Me explicó que Mateo estaba estable. Tenía una conmoción cerebral severa, 3 costillas rotas y múltiples contusiones. El coche había patinado en el asfalto mojado, había dado una vuelta de campana y había chocado contra el muro. El lado del conductor había recibido el impacto, pero el cinturón de seguridad y el airbag le habían salvado la vida. Solté un suspiro que sonó como un sollozo ahogado. Estaba vivo. Mi niña no iba a nacer sin padre. Entonces, recordé las palabras del agente de la Guardia Civil. Le pregunté al médico por la otra persona. Le pregunté quién iba en el coche con él. El médico dudó por una fracción de segundo. Esa pequeña pausa fue suficiente para que el aire abandonara mis pulmones. Me dijo que la pasajera estaba siendo atendida en el box contiguo al de mi marido. Dijo que ella había tenido más suerte, que solo tenía una fractura en el brazo derecho y algunos cortes superficiales. El médico asumió que yo sabía quién era. Asumió que era una compañera de trabajo que volvía a casa con él. Pero yo sabía que el turno de Mateo terminaba a las 3 de la tarde. Y el accidente había sido a las 4. En la carretera de la costa, en dirección opuesta al puerto, en dirección a los acantilados donde no hay oficinas, solo hoteles cerrados en invierno y miradores solitarios. La presión arterial me bajó de golpe. La sala de espera empezó a dar vueltas a mi alrededor. Las luces fluorescentes se fundieron en una línea blanca y cegadora. Sentí que me caía hacia atrás, hacia un pozo oscuro y silencioso. Me desmayé. Cuando abrí los ojos, estaba tumbada en una camilla en una zona de observación. Una enfermera me estaba tomando la tensión con un manguito apretado en el brazo. Me ofreció un vaso de agua con azúcar y me dijo que el bebé estaba bien. Me habían puesto un monitor fetal durante mi desmayo y el corazón de Alba latía con fuerza y regularidad. Me senté lentamente, sintiendo un dolor sordo en la base del cráneo. La enfermera me dijo que mi marido estaba a unos metros de distancia, en la zona de boxes de urgencias. Me ayudó a levantarme y me acompañó por un pasillo estrecho. Llegamos a una gran sala dividida por cortinas de tela azul pálido. El ruido de los monitores cardíacos y el murmullo de los médicos llenaban el espacio. La enfermera señaló la cortina número 4 y me dejó sola. Di un paso hacia la cortina. Mi mano temblaba cuando alcancé la tela para apartarla, pero antes de que mis dedos rozaran el tejido, escuché una voz. Venía del otro lado de la cortina. Era una voz de mujer, suave, íntima, cargada de lágrimas y de un miedo profundo. Ella estaba llorando en voz baja, un llanto que buscaba consuelo. Y entonces pronunció su nombre. Dijo la palabra Mateo. No lo dijo como lo diría una compañera de trabajo asustada por un accidente. No lo dijo con la distancia del respeto profesional. Lo dijo de la forma en que una mujer pronuncia el nombre del hombre con el que duerme. Lo dijo con una familiaridad absoluta, con una propiedad que me heló la sangre. Era la voz de Lucía. Me quedé paralizada, con la mano suspendida en el aire. A través de la fina tela azul, escuché la voz de mi marido. Su voz sonaba débil, rasposa por el dolor, pero llena de una ternura que yo no había escuchado en años. Él le dijo que no llorara. Le dijo que todo iba a estar bien, que lo importante era que ella estaba a salvo. La llamó por un apodo cariñoso. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. El aire de la sala de urgencias se volvió espeso, imposible de respirar. Todas las piezas del rompecabezas de octubre encajaron de golpe con una violencia brutal. El teléfono boca abajo, las horas extras, el olor a distancia. Las palabras de mi psicóloga resonaron en mi cabeza, burlándose de mí. No era ansiedad del embarazo, no era el trauma de mis abortos. Era la pura, sucia y devastadora verdad. Aparté la cortina azul de un tirón violento. El ruido de las anillas metálicas deslizándose por la barra sonó como un disparo en la pequeña zona del box. Allí estaban. Mateo estaba tumbado en la camilla, con un vendaje blanco alrededor de la cabeza y el rostro lleno de magulladuras moradas. Tenía un tubo de oxígeno bajo la nariz, y sentada a su lado, en una silla de ruedas, estaba ella. Lucía. Tenía 34 años, pero parecía más joven. Era pequeña, de aspecto frágil,
con el pelo oscuro y húmedo pegado a la cara. Tenía el brazo derecho envuelto en una escayola blanca y un corte superficial en la mejilla. Su mano izquierda, la que estaba sana, estaba entrelazada con la mano de mi marido. Cuando abrí la cortina, Lucía giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mirada bajó inmediatamente hacia mi vientre de 31 semanas. Vi el horror absoluto reflejado en su rostro. Ella sabía que él estaba casado, por supuesto que lo sabía, pero ver la realidad física de mi embarazo, ver la vida que crecía dentro de mí, fue un golpe que no esperaba. Soltó la mano de Mateo como si quemara. Mateo giró la cabeza lentamente hacia mí. El color desapareció por completo de su rostro magullado. El pánico inundó sus ojos. Intentó incorporarse, pero el dolor de las costillas rotas lo obligó a caer de nuevo sobre la almohada. Emitió un gemido patético. Miró a Lucía y, con voz temblorosa, le pidió que nos dejara solos. Lucía asintió frenéticamente, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Empujó las ruedas de su silla con su mano buena y salió del box, pasando por mi lado con la cabeza gacha. No me atreví a mirarla de cerca. Si lo hacía, sabía que le arrancaría los ojos allí mismo. Me quedé a los pies de la camilla de Mateo. No grité, no lloré, no monté una escena de histeria como las que se ven en las películas. En ese momento exacto, el pánico y la confusión me abandonaron. Fueron reemplazados por algo mucho más antiguo y mucho más frío. El frío de Galicia entró en mis huesos. La morriña, esa tristeza profunda y nostálgica, se solidificó y se convirtió en piedra. Sentí despertar en mí la fuerza matriarcal de las mujeres de mi tierra, mujeres que habían despedido a sus maridos en el mar y nunca los habían visto volver. Mujeres que habían criado a sus hijos solas, sacando comida de las rocas y de la tierra dura. Yo no iba a ser una víctima llorosa. Mateo empezó a hablar. Las palabras salían de su boca en un torrente de excusas baratas y mentiras piadosas. Me ofreció la versión más suave de la verdad. Me juró por su vida que solo llevaban 6 semanas viéndose. Me dijo que no significaba nada, que era solo una tontería que se le había ido de las manos. Dijo que solo estaban hablando. Me juró que el accidente ocurrió precisamente porque él la había llevado a ese mirador para terminar la relación. Dijo que estaban discutiendo porque él le estaba diciendo que me amaba a mí y a nuestra hija. Loru. Lágrimas reales y patéticas rodaron por sus mejillas magulladas. Me suplicó que lo perdonara, que pensara en Alba, que pensara en nuestros 23 años juntos. Lo miré en silencio. Dejé que sus palabras llenaran el espacio estéril del hospital. Miré al hombre que había amado desde que era una niña. El hombre con el que había compartido mi cama, mis secretos, mis mayores dolores, y lo que vi en esa camilla no fue al amor de mi vida cometiendo un error. Vi a un cobarde, un hombre débil que no tuvo el valor de ser honesto, ni siquiera en el momento de ser descubierto. Su mentira de las 6 semanas era un insulto a mi inteligencia. Su intento de usar a nuestra hija no nacida como escudo para protegerse de mi ira era asqueroso. No le respondí. No le di el consuelo de mi ira, ni la validación de mis lágrimas. Simplemente me di la vuelta. Caminé hacia la salida del box. Él gritó mi nombre, rogándome que no me fuera, rogándome que me quedara con él. Pero yo seguí caminando. Salí del hospital, me subí a mi coche y lo dejé allí, solo con su culpa y sus huesos rotos. El viaje de vuelta a Puerto de Brumas fue un borrón oscuro. La tormenta había empeorado. El viento aullaba contra las ventanas del coche, amenazando con sacarme de la carretera. Conecté el teléfono al manos libres del coche y llamé a mi hermana, Inés. Inés vive en A Coruña, a casi 2 horas de distancia en coche. Ella es mi opuesto. Mientras yo soy empática y paciente, Inés es pragmática, feroz y no tiene paciencia para las tonterías. Cuando contestó el teléfono, no le di detalles. Solo le dije que Mateo había tenido un accidente, que estaba vivo, pero que necesitaba que viniera a mi casa inmediatamente. Inés escuchó el tono de mi voz. No hizo ni una sola pregunta. Solo dijo que cogía las llaves del coche y salía en ese mismo instante. Llegué a mi casa de piedra amarilla, aparqué en el camino de entrada y me quedé un momento mirando la fachada. Las ventanas estaban oscuras. La casa parecía un cadáver bajo la lluvia torrencial. Entré y el frío me recibió como un abrazo no deseado. Gael, mi viejo gato gris, salió a recibirme. Caminaba despacio, arrastrando un poco las patas traseras por la artritis. Se frotó contra mis piernas mojadas, mirándome con su único ojo bueno. Me agaché con dificultad y acaricié su pelaje áspero. Él ronroneó, un sonido ronco y reconfortante que me ancló a la realidad.
Era el único pedazo de mi vida anterior que seguía siendo puro. Inés llegó 2 horas después. Entró por la puerta como un huracán, empapada y con los ojos llenos de preocupación. Me encontró sentada en la silla de la cocina, mirando fijamente la pared de azulejos blancos. No había encendido la calefacción. Estaba temblando incontrolablemente, pero no por el frío. Inés dejó su bolso en el suelo. Se acercó a mí, me tomó de las manos y me obligó a mirarla. Le conté todo. Le hablé del accidente, de la sala de urgencias, de la cortina azul, de la voz de Lucía. Le hablé de la mentira de las 6 semanas. Inés no lloró. Su rostro se endureció hasta parecer tallado en granito. Se levantó, encendió la calefacción, puso agua a hervir para hacer té y me envolvió en una manta gruesa de lana. Se convirtió en la fortaleza táctica que yo necesitaba para no desmoronarme. Pasaron las horas, bebimos té en silencio, escuchando el rugido del mar a lo lejos. Y entonces, alrededor de las 10 de la noche, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Un taxi se detuvo frente a la casa. Escuchamos el portazo. Escuchamos el sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Mateo había vuelto. Había pedido el alta voluntaria en el hospital en contra del consejo médico. Entró en la cocina arrastrando los pies. Su aspecto era lamentable. Llevaba la ropa arrugada y manchada de sangre seca del accidente. Caminaba encorvado, protegiéndose las costillas rotas con un brazo. Estaba empapado por la lluvia, temblando, buscando mi mirada con ojos de perro apaleado. Inés se levantó de la silla de un salto. Vi la violencia pura en los ojos de mi hermana. Estaba lista para destrozarlo con sus propias manos. Pero levanté una mano y le toqué el brazo. Le dije a Inés que se sentara. Le dije que yo me encargaba de esto. Me levanté lentamente, sosteniendo el peso de mi vientre. Me acerqué a Mateo. Él intentó dar un paso hacia mí. Intentó alzar la mano para tocarme. Le ordené que no se atreviera a ponerme un dedo encima. Mi voz sonó baja, cortante como un cuchillo de carnicero. Comencé a interrogarlo. No fue una discusión de pareja, fue un interrogatorio frío, quirúrgico y despiadado. No le permití usar sus palabras suaves. No le permití desviar la atención hacia su dolor físico. Cada vez que intentaba volver a la mentira de las 6 semanas, lo cortaba en seco. Le hablé de los mensajes a las 3 de la mañana. Le hablé de las horas extras en el puerto. Le hablé de su actitud distante, de su falta de interés en el cuarto de la bebé. Lo acorralé con la lógica implacable de los hechos que yo misma había ignorado. Bajo la presión de mi mirada y el desprecio silencioso de Inés, Mateo se quebró. La fachada del buen hombre se derrumbó por completo. Confesó. La verdad salió de su boca como veneno negro. No eran 6 semanas. Era desde agosto. 3 meses enteros. Había empezado a acostarse con Lucía en pleno verano, justo cuando yo estaba pasando por el peor trimestre del embarazo. Mientras yo vomitaba por las mañanas, agotada y asustada por perder a la bebé. Mientras yo pintaba las paredes de la habitación de Alba de color melocotón, él estaba en la cama de otra mujer. Me dijo que se sentía abrumado por la presión del embarazo. Dijo que el recuerdo de los abortos anteriores lo asfixiaba, y que Lucía era un escape, un lugar donde no había dolor ni expectativas. Intentó culpar a su propio trauma para justificar su traición. Lo dejé terminar de hablar. El silencio en la cocina era absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Levanté el brazo y señalé la puerta principal. Le dije que se largara. Le dije que saliera a la lluvia helada y que no volviera a pisar esta casa nunca más. Mateo me miró con incredulidad. Intentó argumentar. Dijo que estaba herido, que tenía las costillas rotas, que no podía ir a un hotel en ese estado. Dijo que la casa también era suya, que la habíamos pagado a medias. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Le dije que si no cruzaba esa puerta en los próximos 10 segundos, llamaría a la Guardia Civil. Le dije que les contaría que el hombre que acababa de estrellar su coche con su amante me estaba amenazando en mi propia casa. Le dije que, con mi estado de embarazo, la policía lo sacaría esposado y lo tiraría en un calabozo húmedo. Mateo buscó algún rastro de duda en mi rostro. Buscó a la Valeria comprensiva y suave que lo había perdonado tantas veces. Pero esa Valeria había muerto en la sala de urgencias. Vio que no estaba bromeando. Bajó la cabeza, dio media vuelta y salió por la puerta. Escuché sus pasos alejándose bajo la tormenta. La casa volvió a quedar en silencio. La adrenalina empezó a abandonar mi cuerpo, dejándome exhausta, vacía, como si me hubieran vaciado por dentro. Inés me abrazó fuerte.
Lloramos juntas durante un rato, un llanto silencioso y amargo. Poco después, Inés se quedó dormida en el sofá del salón, vencida por el cansancio del viaje y la tensión emocional. La tapé con una manta y me aseguré de que estuviera cómoda. Pero yo no podía dormir. Mi mente iba a 1000 por hora. El dolor de la traición emocional era insoportable, pero mi cerebro pragmático empezó a tomar el control. Tenía que proteger a mi hija. Tenía que empezar a separar mi vida de la de ese hombre de inmediato. Fui a la cocina y me senté en la oscuridad. La única luz provenía de la farola de la calle, que se filtraba a través de las gotas de lluvia en la ventana. Abrí mi ordenador portátil sobre la mesa de madera. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor blanco y frío sobre mi rostro cansado. Necesitaba ver nuestras finanzas. Necesitaba saber exactamente con qué contaba para afrontar el divorcio y la llegada de Alba. Entré en la página web del banco. Tecleé mis contraseñas con dedos rígidos. La pantalla de inicio cargó, mostrando nuestras cuentas. Teníamos la cuenta corriente para los gastos de la casa, mi cuenta de la clínica y la cuenta conjunta de ahorros. La cuenta del fondo del bebé. Era el dinero que habíamos estado ahorrando religiosamente durante los últimos 3 años. El dinero para la cuna, para el carrito, para la ropa, para asegurar el futuro de nuestra hija en caso de que algo saliera mal. Hice clic en el enlace de la cuenta de ahorros. La página tardó un segundo en cargar. Cuando los números aparecieron en la pantalla, mi corazón se detuvo por completo. Dejé de respirar. Me acerqué a la pantalla, parpadeando, pensando que mis ojos me estaban engañando por el cansancio. Pero los números no cambiaron. El saldo de la cuenta estaba casi a 0. Un sudor frío me recorrió la espalda. Desplacé el cursor hacia abajo, abriendo el historial de transacciones de los últimos 3 meses. Desde agosto, el mismo mes en que empezó la aventura, había decenas de movimientos, retiradas de efectivo, cantidades exactas: 200 euros un martes, 300 euros un viernes, 500 euros a principios de mes. Miles de euros habían sido drenados sistemáticamente de la cuenta de nuestra hija. Eran extracciones hechas en un cajero automático específico. Leí la dirección del cajero que aparecía en el extracto bancario. Era una calle en el centro de Puerto de Brumas. Conocía esa calle. Era la esquina exacta donde estaba el edificio de apartamentos de alquiler para trabajadores temporales. El edificio donde vivía Lucía. Me quedé mirando la pantalla brillante en la cocina oscura, sintiendo como el último rastro de amor que me quedaba por Mateo se convertía en cenizas. Esto ya no era solo una traición emocional, un error de un hombre débil. Esto era un robo financiero calculado, un ataque directo contra la supervivencia de nuestra hija no nacida. Cerré la tapa del ordenador portátil con un movimiento seco. El sonido resonó en la cocina vacía como el golpe de un mazo de juez sobre un estrado de madera. La tormenta atlántica seguía azotando los cristales de la ventana, amenazando con romperlos. Pero dentro de mí, el clima había cambiado por completo. Ya no había pánico, ya no había confusión ni lágrimas. Solo quedaba una claridad gélida, afilada como el hielo que se forma en los acantilados en pleno enero. Conecté el ordenador a la pequeña impresora que teníamos en el despacho del pasillo. Imprimí cada página de los extractos bancarios, cada movimiento, cada retirada de efectivo. El zumbido mecánico de la impresora era el único sonido en la casa, escupiendo hoja tras hoja de pruebas irrefutables. Eran las 5 de la mañana cuando Inés apareció en el umbral de la cocina. Llevaba una manta echada sobre los hombros y tenía los ojos hinchados por el sueño interrumpido. Pero se despertó de golpe al ver la pila de papeles esparcidos sobre la mesa de roble. Me miró a la cara y vio que algo fundamental se había roto y vuelto a soldar en mi interior durante la noche. Le señalé las cifras marcadas con un rotulador rojo. Mi hermana se acercó lentamente y pasó un dedo tembloroso por las cantidades impresas. 200 euros, 500 euros, 1.200 euros, en una sola semana de octubre. Inés levantó la vista del papel, y vi en sus ojos oscuros el mismo odio frío y ancestral que ahora corría por mis venas. Me preguntó en un susurro ronco qué íbamos a hacer con todo esto. Le dije que íbamos a despellejarlo vivo. A las 9 de la mañana, la lluvia en Puerto de Brumas se había convertido en una llovizna fina y penetrante. Ese tipo de lluvia gallega que no parece mojar a simple vista, pero que te cala hasta los huesos y te quedas quieto. Aparqué mi coche frente al despacho de Beatriz. Beatriz era una abogada de familia implacable, una mujer de unos 40 y tantos años con fama de no tener piedad en los tribunales. Era conocida en toda la comarca por desarmar a maridos mentirosos con la misma facilidad con la que un pescador limpia el pescado. Su oficina olía a café negro muy cargado,
a cuero viejo de los sillones y a expedientes cerrados. Me senté frente a su escritorio de caoba maciza, sintiendo el peso de mi vientre de 30 y unas semanas presionando contra mis pulmones. No lloré al hablar con ella. No le conté la historia de amor de 2 niños corriendo por la playa, ni le hablé de mis abortos anteriores. A Beatriz no le importaban los sentimientos, le importaban los hechos. Simplemente deslicé la gruesa carpeta con los extractos bancarios sobre la mesa pulida. Beatriz abrió la carpeta, ajustó sus gafas de montura negra sobre el puente de su nariz y empezó a leer. Leyó los documentos en un silencio absoluto durante 10 largos minutos. El único sonido en el despacho era el tic-tac rítmico de un reloj de pared y el roce áspero de las hojas de papel al ser pasadas. Cuando finalmente levantó la vista, había un brillo de profundo respeto en sus ojos. Me explicó la brutal realidad de nuestro régimen económico matrimonial con una voz monótona y profesional. Estábamos casados en régimen de gananciales, como casi todo el mundo en nuestra generación. Eso significaba que técnicamente y ante la ley, la mitad de ese dinero ahorrado era suyo para gastarlo como quisiera. Pero Beatriz sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, puramente táctica. La sonrisa de un depredador que ha encontrado el punto débil de su presa. Me dijo que vaciar una cuenta conjunta en efectivo para financiar una infidelidad, dejando a una esposa embarazada en una situación de vulnerabilidad extrema, cambiaba todas las reglas del juego extrajudicial. Me aseguró que teníamos la ventaja estratégica absoluta. Mateo era un cobarde, me recordó Beatriz, y los cobardes odian por encima de todo la exposición pública. En un pueblo pequeño como Puerto de Brumas, la reputación lo es todo. Íbamos a usar su miedo al escándalo para obligarle a ceder la casa familiar. Íbamos a exigir que renunciara a su parte de la vivienda a cambio de no llevar este desfalco humillante ante un juez y ante la opinión pública del pueblo. Salí del despacho de Beatriz sintiendo que mi columna vertebral estaba hecha de acero forjado. La víctima asustada que se había desmayado en el hospital el día anterior ya no existía. Había nacido una superviviente calculadora, lista para proteger lo que era suyo. Pero los extractos bancarios no eran suficientes para mí. Necesitaba cerrar el círculo de la mentira, necesitaba arrancar la raíz podrida por completo. Conduje directamente desde el despacho de la abogada hacia el puerto deportivo. El mar estaba picado, de un color gris plomo que amenazaba con tragarse los barcos amarrados en los pantalanes. El viento helado hacía chocar los mástiles de los veleros, creando un sonido metálico, rítmico y desolador. Aparqué cerca de las oficinas de administración, en la zona restringida para el personal. El olor a gasoil, a salitre y a pescado muerto me revolvió el estómago, provocándome una náusea violenta, pero me obligué a tragar saliva, apreté los dientes y salí del coche. Caminé con paso firme hacia la nave principal de mantenimiento. Allí estaba Javier, el hombre que había levantado su copa de champán en mi boda hace 7 años. El hombre que había brindado por nuestra lealtad, por nuestro futuro, llamándome su hermana pequeña. Estaba revisando unos albaranes de entrega junto a una estufa de butano encendida. Cuando me vio entrar por la puerta de chapa, su rostro palideció al instante. Intentó forzar una sonrisa amistosa, pero sus labios temblaban de forma patética. Me preguntó cómo estaba Mateo, fingiendo una preocupación que me dio asco. No le devolví el saludo. Caminé hacia él con pasos lentos y deliberados, hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Lo miré a los ojos sin parpadear, dejando que el silencio se volviera insoportable. Le dije que lo sabía todo. Le dije que sabía lo de Lucía, lo del apartamento alquilado en el centro, lo de las tardes libres desde mediados de agosto. Javier intentó retroceder, chocando contra una caja de herramientas. Empezó a balbucear que él no sabía nada, que eran cosas de Mateo, que él solo era un empleado más. Mi voz no se elevó ni un solo decibelio. Hablé con una calma sepulcral que lo aterrorizó mucho más que si hubiera empezado a gritar y a romper cosas. Le recordé las veces que me había mirado a los ojos en el supermercado durante el mes de octubre. Le recordé cómo me había preguntado por el embarazo, sonriendo, sabiendo perfectamente en qué cama estaba mi marido en ese mismo instante. Le dije que era un cómplice miserable, un hombre sin honor y sin vergüenza. Javier bajó la mirada hacia sus botas de trabajo manchadas de grasa, incapaz de sostener mi escrutinio. Le exigí los registros de entrada y salida del personal. Le dije que quería las tarjetas de fichar de Mateo y de Lucía de los últimos 3 meses, impresas y en mi mano. Javier intentó negarse, murmurando algo ininteligible sobre la política de privacidad de la empresa y las normas de recursos humanos. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio vital.
Le susurré que si no me entregaba esos registros en los próximos 5 minutos, cruzaría la puerta del despacho del director general del puerto. Le dije que denunciaría a la empresa por encubrir el abandono del puesto de trabajo de su director de operaciones. Le aseguré, mirándole fijamente a los ojos, que su propio puesto de trabajo desaparecería antes del atardecer si decidía proteger a Mateo una vez más. El miedo por su propio sustento venció a su lealtad de pacotilla. Javier caminó hacia el archivador de la oficina trasera con los hombros hundidos, derrotado. Regresó unos minutos después con un fajo de fotocopias calientes de la máquina. Eran los registros de horas. Mostraban claramente, en tinta negra, cómo Mateo y Lucía fichaban su salida exactamente a la misma hora, 3 tardes a la semana, desde el 15 de agosto. Tomé los papeles de sus manos temblorosas. No le di las gracias. Me di la vuelta y salí de la nave, dejando a Javier atrapado en su propia vergüenza, sabiendo que nunca más podría mirarme a la cara. Diciembre cayó sobre Puerto de Brumas como una pesada losa de granito. Los días se volvieron extremadamente cortos, oscuros y asfixiantemente fríos. El sol apenas lograba asomarse por encima de las nubes grises antes de volver a esconderse a media tarde. El desmantelamiento de mi matrimonio fue rápido, clínico y carente de cualquier tipo de piedad. Beatriz presentó nuestra propuesta de divorcio a Mateo a través de un burofax. Él estaba completamente acorralado. Las pruebas del dinero robado del fondo de nuestra hija y los registros de horas del puerto lo dejaron sin opciones legales ni morales. No hubo juicio, no hubo mediación familiar, no hubo largas discusiones sobre quién se quedaba con qué. Mateo firmó los papeles del divorcio en una sala de reuniones aséptica en el despacho de Beatriz. Lo hizo sin atreverse a mirarme a la cara ni una sola vez. Renunció a su mitad de la casa de piedra amarilla cerca de los acantilados. Aceptó una pensión alimenticia que garantizaba el futuro económico de Alba. Se rindió por completo, aplastado por el peso de su propia cobardía y por el miedo a que el pueblo entero conociera los detalles de su traición. Pero la victoria legal no trajo una paz inmediata a mi vida. Trajo un vacío inmenso, un eco constante en las paredes de mi hogar. La casa se sentía enorme y dolorosamente silenciosa. Los armarios de la habitación principal estaban medio vacíos, mostrando estantes desnudos donde antes había camisas y jerseys. El lado derecho de la cama estaba siempre frío y perfectamente estirado. Mateo me dejaba mensajes de voz casi todos los días. Llamaba desde un número nuevo, ya que yo había bloqueado el suyo. Sus mensajes eran patéticos. Lloraba, suplicaba perdón, decía que no podía respirar sin mí. Decía que estaba viviendo en una pensión barata y húmeda en las afueras del pueblo, cerca de la carretera nacional. Decía que Lucía lo había dejado en cuanto se dio cuenta de que él ya no tenía dinero, ni prestigio, ni una casa cómoda a la que invitarla. Escuchaba sus mensajes sentada en el suelo de la habitación de la bebé, rodeada de paredes color melocotón. Sentía una mezcla de asco profundo y una tristeza infinita por el hombre que alguna vez pensé que conocía. Un martes por la noche, a finales de diciembre, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, decidí contestar. Él empezó a sollozar al instante al escuchar el sonido de mi respiración al otro lado de la línea. Lo interrumpí antes de que pudiera empezar con su letanía de disculpas ensayadas. Le hablé con una voz desprovista de cualquier emoción, fría como el agua del puerto. Le dije que esta sería la última vez que escucharíamos nuestras voces fuera de lo estrictamente necesario para la logística del parto. Le dejé claras mis condiciones, marcando una línea en la arena que nunca podría cruzar. Le dije que sería el padre de Alba, porque esa niña merecía saber de dónde venía y quién era su familia biológica. Pero le advertí, con una dureza que no admitía réplica, que nunca más volvería a ser mi familia. Le prohibí volver a llamarme para hablar de nosotros, de sus sentimientos o de su arrepentimiento. Le dije que el nosotros había muerto aplastado contra un muro de piedra en la carretera de la costa. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder y bloqueé ese nuevo número para siempre. A partir de ese momento, todas las comunicaciones futuras pasarían exclusivamente a través del correo electrónico de Beatriz. A mediados de enero, el invierno alcanzó su punto más cruel. Fue entonces cuando me enteré, a través de los rumores que siempre circulan en la clínica, de que Lucía había abandonado Puerto de Brumas. Se marchó en silencio, empacando sus cosas en la oscuridad de la madrugada. Huyó sin despedirse de nadie, escapando de las miradas acusadoras de los vecinos en la panadería y en el supermercado. En un pueblo pequeño de Galicia, el escándalo es una mancha de aceite que no se quita con agua y jabón. Su partida no me produjo ninguna alegría
ni ninguna sensación de triunfo. Solo confirmó lo patético y vacío que había sido todo este desastre. Mateo había destruido 23 años de historia compartida, había destrozado su hogar y había robado a su propia hija por una ilusión temporal. Una ilusión que se desvaneció en el aire al primer golpe de realidad y dificultad. Pero fue en ese mismo mes de enero, cuando el verdadero luto comenzó a devorarme por dentro. No lloré por Mateo. Mi corazón ya había cerrado esa puerta con llave. Lloré por Gael. Mi viejo gato gris, mi compañero silencioso durante 17 años, empezó a apagarse rápidamente. La artritis que llevaba años molestándole empeoró con el frío extremo, impidiéndole caminar sin caerse. Su único ojo bueno se volvió completamente opaco, dejándolo ciego. Dejó de comer su comida favorita y apenas bebía agua. Pasaba los días y las noches tumbado sobre la rejilla de la calefacción en el pasillo, respirando con una dificultad que me rompía el alma. Yo me sentaba a su lado en el suelo de madera durante horas. Acariciaba su cabeza huesuda, sintiendo cada vértebra de su columna bajo mi mano. Sentía cómo la vida se le escapaba lentamente, gota a gota. Gael era el último testigo vivo de mi juventud. Había estado allí cuando me casé. Había dormido en mi regazo durante los 2 abortos, secando mis lágrimas con su pelaje. Era el único ser vivo que quedaba de la familia intacta que yo creía tener. Una noche de tormenta brutal, a principios de febrero, Gael exhaló su último suspiro. Murió en paz, bajo el calor de mi mano, mientras el viento aullaba furioso fuera de la casa de piedra. Esa noche me derrumbé por completo. Lloré con una violencia primitiva que me asustó a mí misma. Lloré tirada en el suelo del pasillo, abrazando el cuerpo inerte y todavía caliente de mi gato. Lloré por los 2 bebés que había perdido en el pasado y que nunca pude sostener. Lloré por la chica ingenua de 15 años, que dio su primer beso detrás de las casetas de los pescadores, creyendo en el amor eterno. Lloré por la mentira absoluta en la que había vivido durante más de 2 décadas. Gael fue el conducto físico de todo mi dolor reprimido. Su muerte marcó el final absoluto, desgarrador y definitivo de mi mundo anterior. Al día siguiente, con la ayuda silenciosa de Inés, lo enterré en el jardín trasero. Cavamos la tumba bajo las raíces de un viejo roble, golpeando la tierra dura y congelada de Galicia hasta que mis manos sangraron. Lo dejamos descansar allí, llevándose consigo los últimos restos de mi antigua vida. A finales de febrero, el invierno empezó finalmente a ceder. Las borrascas atlánticas dieron paso a días fríos, pero con cielos despejados y luminosos. Fue en una de esas madrugadas claras, a las 3 de la mañana, cuando rompí aguas. El dolor de las contracciones me partió en 2, un dolor agudo que irradiaba desde mi espalda baja hasta mi vientre. Pero a diferencia del dolor de los últimos meses, este era un dolor con un propósito claro. Un dolor que traía vida nueva, no muerte ni traición. Inés me llevó al hospital en su coche, conduciendo con una calma envidiable. No fuimos al hospital comarcal donde había ocurrido la pesadilla del accidente. Fuimos al gran hospital materno de la capital, lejos de los recuerdos y de las miradas conocidas. El trabajo de parto fue largo y agotador. Duró 14 horas interminables, 14 horas de sudor frío, de gritos ahogados en la almohada, de apretar la mano de mi hermana hasta dejarle los nudillos completamente blancos. Y entonces, a las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, escuché el llanto, un llanto fuerte, exigente, lleno de una vitalidad abrumadora que llenó toda la sala de partos. La matrona me puso a Alba sobre el pecho desnudo. Estaba caliente, resbaladiza y era absolutamente perfecta en cada detalle. Tenía mucho pelo oscuro y mantenía los ojos cerrados con fuerza contra la luz brillante de las lámparas quirúrgicas. En ese instante exacto, todo el sufrimiento, la traición y el miedo de los últimos meses desaparecieron por completo. El universo entero se redujo al peso de mi hija sobre mi piel y al sonido de su respiración acelerada. Ella era el amanecer prometido después de la tormenta más larga y oscura de mi vida. Unas horas más tarde, me trasladaron a una habitación privada en la planta de maternidad. Estaba exhausta, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Inés entró en la habitación con una expresión cautelosa, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me dijo en voz baja que Mateo estaba en la sala de espera del pasillo. Había estado allí desde la madrugada, sentado en una silla de plástico duro, esperando en silencio sin molestar a nadie. Inés me preguntó, con un tono protector, si quería que los guardias de seguridad lo echaran del edificio. Miré a mi hija, que dormía plácidamente en su pequeña cuna transparente junto a mi cama. Respiré hondo, sintiendo la calma de la decisión tomada,
y negué con la cabeza. Le dije a Inés que abriera la puerta y lo dejara entrar. Mateo cruzó el umbral de la habitación con pasos vacilantes, casi arrastrando los pies. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 4 meses. Tenía ojeras profundas y oscuras, la barba descuidada de varios días y los hombros hundidos bajo el peso de su propia ruina. Llevaba un jersey gastado que olía a tabaco barato y a humedad. Se detuvo a los pies de mi cama, sin atreverse a dar un paso más cerca de mí. Sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas al ver la cuna transparente. No le sonreí. No le ofrecí palabras de consuelo, pero tampoco le mostré desprecio ni ira. Simplemente asentí con la cabeza, señalando hacia la niña. Mateo se acercó lentamente, con las manos temblando de una forma incontrolable. Se inclinó sobre la pequeña cuna transparente y levantó a Alba con una delicadeza que me sorprendió. La acunó contra su pecho, apoyando su rostro marcado por el cansancio contra la suave manta de la niña. Y entonces rompió a llorar. No era el llanto patético, manipulador y egoísta que había escuchado en sus mensajes de voz durante los últimos meses. Era un llanto silencioso, profundo y puro. Era el llanto nacido del amor absoluto y abrumador que un padre siente al sostener a su hija por primera vez. Lo observé en silencio desde la cama del hospital. No sentí amor por él. No sentí lástima. No sentí el más mínimo deseo de perdonar la destrucción que había causado en mi vida. Pero al verlo allí, acunando a la niña que tanto nos había costado traer al mundo, acepté una verdad innegable. Su amor por Alba era real. Era el único fragmento de nuestros 23 años juntos que no estaba manchado por la mentira. Era lo único que seguía siendo auténtico. Y por el bien de mi hija, por su derecho a tener unas raíces, le permitiría conservar ese único pedazo de verdad. Él sería su padre, pero nunca más sería mi compañero. La primavera llegó a Puerto de Brumas con una fuerza renovadora, barriendo los últimos restos del crudo invierno. El gris asfixiante que había cubierto el pueblo durante meses se disipó. Dejó paso a cielos despejados y a una brisa cálida que olía a salitre limpio y a flores silvestres. Mi clínica, Brisa y Piel, floreció con el cambio de estación. Las mujeres del pueblo llenaban mi agenda. Venían buscando un refugio, un momento de cuidado en medio de sus propias batallas diarias. Yo las recibía con una calma nueva, una sonrisa que ya no era una fachada frágil, sino el reflejo de una paz ganada a pulso, forjada en el fuego de la traición. Una tarde de mayo, el sol brillaba con fuerza sobre los acantilados. Dejé a Alba durmiendo plácidamente en su cochecito, bajo la sombra protectora del viejo roble en el jardín trasero. Justo al lado de la tierra donde descansaba Gael, me puse una camiseta vieja y abrí una lata de pintura que había comprado esa misma mañana en la ferretería del puerto. Caminé hacia la parte delantera de mi casa de piedra amarilla. Me paré frente a la puerta principal, la misma puerta por la que Mateo había salido aquella noche de tormenta para no volver jamás. Sumergí la brocha en la pintura espesa y di el primer trazo firme sobre la madera desgastada. No elegí un color suave. No elegí un tono complaciente ni discreto. Elegí un azul oceánico profundo, el color exacto que tiene el mar de Galicia justo antes de que lleguen las grandes borrascas. Un color oscuro, inmenso y absolutamente indomable. Pinté cada centímetro de esa puerta, cubriendo las marcas del pasado con movimientos lentos y deliberados. Con cada trazo, estaba reclamando mi hogar. Estaba reclamando mi espacio, mi cuerpo y mi futuro. La tormenta de noviembre había intentado arrancarme de raíz. Me había quitado todo lo que yo creía conocer. Pero al mirar esa puerta azul brillante bajo la luz de la tarde, supe que el invierno había terminado para siempre. Las mujeres de esta tierra no nos rompemos, nos reconstruimos. Y yo, por fin, estaba lista para vivir.